hoy es que los venezolanos entendamos, y valga la redundancia, la importancia que es la renovación del mandato de la misión de determinación de hechos. En virtud de la experiencia de su informe anterior, donde con nombre, apellido, con evidencias y con pruebas, fueron acusadas personas por crímenes, por violaciones de derechos humanos, y que fue una fuente importante para la investigación que lleva a cabo el fiscal de la Corte Penal Internacional. A su vez, la importancia del establecimiento de la oficina descentralizada de la Corte en Caracas. Yo al principio, cuando dijeron que iba a estar en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en prima fase eso a todos nos horrorizó. Pero luego pensándolo bien y como procesalista, yo creo que es necesario que esté allí. Porque si el acuerdo de entendimiento era dar la asistencia técnica a las personas que manejan la justicia en Venezuela a los fines de que ellos pudieran juzgar, es conveniente que ellos estén ahí para que se demuestre si realmente existe la voluntad para que Venezuela, por medio de la justicia nacional, pues condene a todas estas personas en su cadena de mando. Y creo que eso sería un insumo importante de que el fiscal tenga suficientes pruebas para realizar una acusación robusta y que por tanto sea incontrovertible por las partes del litigio. Lo vi de esa manera y creo que es pertinente que sea así, porque nada más estando cerca de esta situación es que él pudiera verificar y su oficina pudiera verificar si existe realmente la voluntad para que la justicia venezolana juzgue a los crímenes de lesa humanidad. Es todo, lo dejo al debate. Aquí están los expertos que saben de esto. Nosotros estamos dando un primer paso y una apertura, pero queremos aprender de todos ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias, doctora. Ahorita damos la palabra al señor Humberto Prado, al doctor Humberto Prado, fundador del Observatorio Venezolano de Prisiones y actualmente, como dije anteriormente, es director del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones. Y bueno, buenos días a todas las personas que están en esta sala, a los invitados que tenemos para la discusión de los temas. Agradezco altamente la invitación porque una de las cosas que por lo menos está en el ambiente que tiene que ver sobre la instalación de la oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas y de lo que tiene que ver con los procedimientos que se han llevado a cabo en cuanto a la complementariedad, en cuanto a la fase de investigación, es muy importante el desarrollo para el entendimiento, no solamente de las personas que están en la sala, sino para que estas personas también sirvan de agentes multiplicadores. Y también el tema de la extensión del mandato de la Misión Internacional de los Hechos sobre Venezuela. Primero, el excelente informe que pusieron en blanco y negro sobre que había elementos que pudiera por lo menos arrojar competencias de la Corte Penal Internacional y donde señalaron con nombres y apellidos a personajes que pudieran estar comprometidos en estos hechos. Y el segundo, que hablaba sobre el tema de la justicia en nuestro país, que dejó como consecuencia que existen motivos razonables para creer que los jueces y juezas y fiscales no cumplieron con su obligación de proteger a opositores contra arrestos arbitrarios y en ocasión ayudaron a que se efectuaran esas acciones. Por lo tanto, esta actividad tan importante, pero muy importante, porque en la sala nos están acompañando representantes diplomáticos, presidentes de colegios de abogados, directiva de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela,
representantes de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, medios de comunicación, víctimas y los coordinadores, que son 16 del Observatorio Venezolano de Prisiones. Por lo tanto, creo que esto se va a aprovechar muy bien y que les pido que por lo menos, como dice el dicho, paren la oreja. Y una de las cosas muy importantes que siempre hemos repetido es que tenemos que ser agentes de ese replicador, por lo menos para que muchas personas que no entienden muy bien, por lo menos a dónde estamos parados en los actuales momentos, por lo menos comprendan muy bien el tema en particular. Así que hasta aquí los dejo y les doy la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta actividad, Michelle, Katia, Sara y Fernando. Y gracias, Carolina, por tus palabras. Así que adelante, María Ángel. Gracias por las palabras, señor Humberto. Bueno, ahorita le damos el pase a Michelle Reyes, quien es pues abogada y graduada además en la Universidad Universidad Pontificia Católica del Perú. Adelante, Michelle Reyes. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Qué gusto compartir este espacio con queridas amigas, colegas, amigos, colegas, y de tener una oportunidad de reflexionar sobre algunos de los acontecimientos que se han dado en los últimos meses, varios acontecimientos que analizar y desagregar. Lo primero que les voy a pedir es que me avisen cuánto tiempo tengo, porque si no podría seguir hablando por varios minutos, así que si me pueden confirmar de cuánto tiempo disponemos, se los agradezco. Dispone de 8 minutos, máximo 10. Perfecto, 10 minutos entonces. No, mentira. Bueno, hay varios temas que desagregar. En particular, me habían pedido que analice algunos de los acontecimientos recientes que se han dado desde el anuncio de noviembre del año pasado en torno a la apertura de una investigación en Venezuela. Y concretamente tres desarrollos que se dieron. En primer lugar, cómo se da ese anuncio, la apertura de la investigación, que como muchos y muchas deben saber, se da con un acuerdo sin precedentes, sea con un memorando de entendimiento, primera vez que una investigación se abre con ese documento de por medio. Entonces vamos a analizar en qué consiste. Se da la solicitud de inhibición por parte de la República Bolivariana de Venezuela bajo el artículo 18 del Estatuto de Roma, en qué consiste, y se da el desarrollo más reciente, también la culminación de ese plazo para que pueda proceder la inhibición, que fue denegada por parte de la Fiscalía de la CPI, y el anuncio de la instalación de una oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela, que nos estaba adelantando Carolina, y algunas de las salvedades al respecto. Estoy poniendo una nota para dejar de hablar en 8 minutos. Muy bien. En primer lugar, entonces, el anuncio de la investigación fue un anuncio que de cierto modo nos agarró por sorpresa, no porque no se considerara que no se reunieran los elementos, todo lo contrario, creo que había evidencia más que suficiente para fundamentar la apertura de una investigación, no solo por parte de toda la información que había estado siendo entregada a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional desde que se anunció la apertura del examen preliminar en el 2018. Entonces han sido 3 años de mucha actividad, de una sociedad civil muy activa, de una sociedad civil que se ha organizado, que ha articulado sus esfuerzos y que ha tenido varios espacios de interacción con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Entonces, eso se suma, por supuesto, al trabajo que ya venía recabando y que ya venía realizando
el fiscal y el equipo de la anterior fiscal de la Corte Penal Internacional, un trabajo de documentación importante, pero además que tenía insumos muy importantes fuera del sistema, ¿no? Estamos hablando tanto de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, como también de los informes que creo que fueron claves de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela, dos informes que además fueron nutriendo los elementos jurídicos que requiere el marco normativo del Estatuto de Roma. Entonces, pensemos no solo el impacto del primer informe, ¿no?, que se centra, por supuesto, en muchos de los hechos calificados como crímenes de lesa humanidad, sino también ese segundo informe de septiembre del año pasado, cuya lupa, donde se pone la lupa sobre el estado del sistema judicial venezolano, ¿no?, que para efectos del pilar del Estatuto de Roma, que es el principio de complementariedad, iba a tener y tuvo sin duda un impacto, un impacto absolutamente indiscutible. La investigación entonces se anuncia con un evento que además y por ahí creo que fue el factor de sorpresa, ¿no?, que se haya anunciado tras la firma de un acuerdo, un memorando de entendimiento con el gobierno de Nicolás Maduro. Y yo debo decir como punto de partida que lograr la cooperación del Estado es un paso fundamental y creo que eso es algo que hay que destacar. Sé que eso generó bastantes dudas, de repente en ciertos sectores, o bastante temor, pero creo que, como hemos visto en muchísimas investigaciones en la CPI, lograr por lo menos el compromiso de cooperación por parte del gobierno es importante, ¿no? Y lo importante sería que ese nivel de cooperación pueda continuar. Entonces el memorando de entendimiento tuvo ese enfoque de la cooperación, el segundo pilar de la Corte Penal Internacional, y tuvo también el enfoque de la complementariedad, el primer pilar, ¿no? Y esto nos lleva al segundo desarrollo, todo dentro del marco estatutario del Estatuto de Roma, ¿no? El segundo desarrollo, que es la solicitud que hace Venezuela, donde se le solicita a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que se pueda inhibir en torno al principio de complementariedad. Y básicamente, ¿en qué consistió esto?, ¿no? Que Venezuela tenía un plazo para entregar la información que pueda avalar que estaba llevando procesos nacionales por la misma materia o la misma conducta y frente a los mismos potenciales acusados, o sea, frente a los mismos sospechosos. Todavía no estamos en casos en concreto, pero sí, digamos, hay una identificación preliminar de los principales sospechosos, que pueda activar o operativizar el principio de complementariedad, y donde la Corte Penal Internacional puede decir, ok, me inhibo, ¿no? De nuevo, esto también generó bastantes reacciones, pero es importante destacar que este es el derecho que todo Estado miembro de la Corte Penal Internacional, a la luz del Estatuto de Roma, tiene, ¿no? Poder activar ese derecho a la luz del artículo 18, es decir, investigo yo. Pero, por supuesto, hay un marco estatutario para leer el principio de complementariedad, y además hay toda una línea jurisprudencial para leer el principio de complementariedad. Y el principio de complementariedad no se activa frente a vamos a investigar, o frente a estamos tomando estas reformas procesales o judiciales, etc. Se activa frente a un parámetro muy claro y muy estricto que la jurisprudencia de la Corte también ya ha analizado, y es: se están llevando investigaciones frente a las mismas conductas y frente a las mismas personas. Lo vimos, por ejemplo, en la investigación en Kenia, cuando Kenia solicitó también acciones a la luz del artículo 18 y el artículo 19, y como argumento presentaba, por ejemplo, todas las reformas que venía haciendo a nivel judicial, y la Corte dijo, no es suficiente. Lo vimos en Libia, en la investigación en Libia, cuando a la luz de un
un esquema similar, pero del artículo 19, que apunta a casos en concreto, ¿no? Una vez que se abren los casos, también se trató de presentar todo este argumento para que la Corte se inhiba, y la Corte nuevamente, siguiendo una línea jurisprudencial, dijo el principio de complementariedad tiene una mirada muy específica y muy técnica, que es mismas conductas, mismas personas. Y esto se refiere además a casos en concreto que se estén llevando en curso, no casos preparatorios, no fases preparatorias, ¿no? Y aquí es muy importante, por ejemplo, entre la información que se ha hecho pública de lo entregado por Venezuela hacia la Fiscalía, Venezuela alega que entre lo que se han investigado 124 hechos que podrían caer sustancialmente dentro de la competencia de la Corte, pero de esos 124 asuntos, 116 estaban todavía en fase preparatoria, 5 en fase de juicio y 3 con sentencia condenatoria. E igualmente, entre la información que se presentaba, se señalaba que había 30 funcionarios imputados, 27 funcionarios acusados, 14 funcionarios privados de libertad, y había una condena de 8 funcionarios en un caso Magna, ¿no? Y entonces esto es el tipo de información que la Corte va a analizar para poder decir, esto no cumple con el estándar del principio de complementariedad, y creo que es un análisis correcto el que se ha realizado. Otra pregunta que no sale en la documentación concreta, pero que es parte de toda la línea jurisprudencial, es también a quiénes se está investigando, ¿no? Porque la Corte Penal Internacional, evidentemente, el interés es que se investigue a quienes albergan la mayor responsabilidad por los crímenes más graves, o también que esas medidas nacionales sean medidas nacionales contra las personas que, a medida que va subiendo en la cadena de mando, ¿no? Las investigaciones contra autores directos son investigaciones que no necesariamente van a activar el principio de complementariedad, ¿de acuerdo? Si además revisamos toda la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, la mayoría de las personas condenadas son bajo la figura de la autoría mediata, o bajo la figura de la responsabilidad de mando, o bajo otras formas de participación. Pero digamos que aquellas personas de rangos bajos no activarían necesariamente la jurisdicción de la CPI. Entonces creo que la Fiscalía ha hecho un análisis correcto de cómo mirar y cómo leer el principio de complementariedad. Y por último, sé que me quedan 2 minutos o 1 minuto y medio, pero para efectos del anuncio de la instalación de la oficina de la Corte Penal Internacional, creo que es un anuncio muy positivo, y coincido con Carolina también en ese análisis que hace de la importancia que haya esa cercanía. Es un anuncio, es una oficina que tiene precedentes, varias investigaciones de la Corte Penal Internacional tienen una oficina sobre el terreno. Es un anuncio que también pone el eje sobre la cooperación y la complementariedad, por ejemplo, el que se haya garantizado el libre acceso a funcionarios de la Corte, y también el rol que puede tener la Fiscalía y la CPI en la complementariedad positiva, ¿no? en brindar la asesoría y las capacitaciones necesarias al sistema nacional. Pero aquí las preocupaciones que la sociedad civil le hicieron llegar muy claramente a la Fiscalía y la Corte Penal Internacional, y vamos, creo que tener más oportunidad para comentarlo, el pedir que sea una oficina, en primer lugar, efectiva, ¿no? Dotada de los recursos necesarios para poder operar de modo eficaz. En segundo lugar, que brinde las condiciones de seguridad para que toda persona que se acerca a la oficina de la Fiscalía no esté sujeto a ninguna represalia, ¿de acuerdo? Que se pueda brindar esas garantías de seguridad. En tercer lugar, que trabaje con todos los actores claves. Entonces, estamos realmente en la expectativa de una oficina que pueda recibir a todos y todas. En cuarto lugar, creo, y esto hay que enfatizarlo muchísimo, queremos que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también brinde mayor claridad de en qué medida
espera desde un enfoque también de la complementariedad, porque la complementariedad persiste y continúa a lo largo de la investigación, en qué medida o qué expectativas tiene de trabajar con el sistema judicial nacional. Está consciente que es un sistema judicial muy cuestionado por la falta de independencia y garantías. Entonces creo que eso es algo que constantemente hay que seguir trayendo a colación de la Fiscalía. Y por último, las expectativas de mayor transparencia. Sabemos que muchas de estas investigaciones se llevan a cabo de modo confidencial, pero tener una claridad del rumbo de la investigación, hacia dónde vamos, tener una claridad que la investigación va a continuar, de qué casos o cuándo estaremos a la expectativa de casos. Sabemos que toma tiempo, no es un tema inmediato, pero sí tener esa claridad. Y por supuesto que en todo este trabajo haya una serie de enfoques desde los derechos humanos y también desde un enfoque de género. Entonces, algunos aspectos que sí hemos traído a colación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y aquí lo dejo, disculpen, me pasé un par de minutos, pero muchas gracias. Muchísimas gracias, abogada Michelle Reyes. Bueno, agradecidos por su ponencia, pues indudablemente esboza la necesidad de crear todos estos espacios de análisis y debate real sobre las expectativas, obstáculos y aciertos que conlleva el establecimiento de la oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas para lograr pues, el desarrollo de una investigación independiente y genuina. Para ello, en este orden, contaremos además con la ponencia del doctor Fernando Fernández, quien seguirá pues, este tema de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias, María Ángel. Muchas gracias también al Observatorio Venezolano de Prisiones y a todos los panelistas que nos acompañan en este momento. Estamos muy contentos de poder exponer públicamente la posición que tiene el Monitor de Derechos Humanos y que hemos venido, digamos, acompañando este proceso ante la Corte Penal Internacional en nuestros programas semanales de los días miércoles. Varios de los que están en este panel han sido invitados y han tenido la oportunidad de exponer su idea. Ahora vamos a exponer los puntos en los cuales el monitor y en particular mi persona estamos, digamos, tratando de evidenciar como puntos de interés, puntos críticos, ¿no? En primer lugar, agradezco el excelente abreboca que nos ha dado Michelle, porque es una estupenda oportunidad para contextualizar el asunto sobre el alcance del mandato de la posible y casi segura oficina de la Fiscalía de la CPI en Venezuela, ¿no? Y digo casi segura porque aún no se ha materializado, pero estamos convencidos de que hay la voluntad, por lo menos de parte de la Fiscalía, de instalarla. No sabemos todavía cómo va a ser el tema respecto de las autoridades venezolanas, que no están muy contentos con lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo primero que hay que destacar es que el fiscal ante la CPI no se inhibió ante la solicitud que le hizo el gobierno venezolano de hacerlo, conforme al artículo 18 del Estatuto de Roma, ¿no? Y inmediatamente solicita el fiscal ante la CPI la autorización frente a la sala de cuestiones preliminares para poder proseguir investigando. Yo creo que esto es una mala noticia para el Estado venezolano y una muy buena para las víctimas y para quienes estamos interesados en este procedimiento. Y esto se debe a que, aunque no lo diga de manera clara la declaración del fiscal, es porque la actuación del Estado frente a su ambicionada inhibición por parte de la Fiscalía ante la CPI, es que la actuación del Estado venezolano ha sido sumamente pobre. En ningún momento han aportado información nueva respecto a lo que han venido haciendo. Ya Michelle Arias me ahorró el trabajo de decir los casos, perdón, los casos, los temas y los asuntos que se han venido tramitando en Venezuela, que yo resumiría en que los casos que adelanta la Fiscalía venezolana no son relevantes ni son genuinos, de forma tal que no apuntan ni a las mismas personas ni a los mismos hechos que tiene enfocado
la Fiscalía, por lo menos en la ejecución de su mandato conforme al Estatuto de Roma. Entonces, lo más importante, y en todo caso no es relevante para la evaluación de la Fiscalía ante la CPI, es que en la solicitud que hace el Estado venezolano menciona las reformas gatopardianas y de fachada que vienen realizándose en Venezuela. La reforma del Código Orgánico Procesal Penal, la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, y creo que este es el punto de inflexión justamente donde demuestra la falta de voluntad y la total incapacidad del Estado venezolano para ejecutar algo serio en materia de investigación según los estándares del Estatuto de Roma, ¿no? Porque la elección de los nuevos magistrados denota, pues, un compromiso ideológico, una lealtad, digamos, muy fuerte hacia el Poder Ejecutivo y el partido que controla el Estado, y en ningún caso da garantías de independencia ni de autonomía de los magistrados. De esa manera, pues, que yo creo que esa actuación del Estado venezolano tan pobre confirma la voluntad y el deseo del fiscal ante la CPI de adelantar la investigación. Y estoy seguro, al menos objetivamente así debería ser, que la Sala de Cuestiones Preliminares va a confirmar ese deseo y esa intención de parte de la Fiscalía. Y vamos a ver qué va a pasar luego de eso, ¿no? Si eso ocurre tal como lo anticipamos, porque no creo que sea una buena noticia para el Estado venezolano. En todo caso, hemos estado investigando y haciendo seguimiento permanentemente a la página web de la CPI, y hasta ahora, al menos hasta hace unos minutos, todavía la Sala de Cuestiones Preliminares no se ha pronunciado sobre lo solicitado por el fiscal ante la CPI. Entonces no sabemos todavía si tiene la autorización para continuar investigando, aunque creemos que objetivamente así va a ser, así va a aprobarse, ¿no? Sobre la oficina y su mandato aquí en Venezuela. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Carolina Girón, que hace falta que en Venezuela haya inmediación en términos procesales para que se pueda realizar, pues, una investigación en el campo, ¿no? Ya hay experiencias previas sobre este asunto y hay límites y hay, digamos, problemas en el funcionamiento de este asunto. Ya Michelle adelantó las experiencias de Kenia y otros países, y yo no voy a insistir en eso, ¿no? Pero démonos cuenta de cómo se manejan los asuntos aquí en Venezuela. La noticia acerca de una apertura ya previa, sin reglamentación, sin un mandato preciso, y sin anuncio oficial por parte de la Fiscalía ante la CPI, se puede calificar como un fake news, como una noticia falsa, emanada evidentemente del propio Tribunal Supremo de Justicia, quien generó una corriente de opinión a partir de ciertas actuaciones que tenía acerca de que ya estaba creada la oficina, creada de hecho, sin ningún tipo de instrumento jurídico que la respaldase, ¿no? Por lo menos no hay una reglamentación, no está claro el mandato, no había una declaración respecto al hecho, ¿no? Pero en todo caso, vale la pena decir dos cosas, ¿no? Sí es bueno que esté en el terreno una oficina del fiscal, de la Fiscalía, por razones de inmediación, pero sería muy malo que estuviera dentro del Tribunal Supremo de Justicia en razón del conflicto de intereses que eso plantearía. Aún si no se hubiese realizada la elección como se hizo, que todos sabemos que tiene una ilegitimidad de origen muy grave, muy importante, muy severa, pero aun cuando se hubiera hecho de la manera más transparente, esto habría sido un inconveniente por conflicto de intereses, porque si se investigan casos de detenciones arbitrarias, de torturas en sede judicial y ese tipo de cosas, algo tendría que tener que decirse respecto a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces mal podría ser, digamos, independiente, limpia, transparente, la gestión de una oficina que va a investigar a unos posibles sospechosos en la sede que le brindan los posibles sospechosos. De tal manera, pues, que yo imagino que eso no va a ocurrir, y estoy seguro que Naciones Unidas brindará sus servicios y su apoyo en las oficinas que tiene en Venezuela, y muy seguramente apoyarán a la Fiscalía en la instalación de esa oficina, y aspiro y espero que sea muy lejana su ubicación física,
de la sede del Tribunal Supremo de Justicia, por las razones que ya expuse, ¿no? Hay algo que quiero mencionar de las comunicaciones que ha hecho el fiscal ante la CPI, tanto en el memorándum de entendimiento como en las tres posteriores declaraciones que ha dado, ¿no? Siempre he insistido en que estamos en un proceso de doble vía, en un proceso no unidireccional. Y esto es sumamente importante porque, aunque no está claro, es algo sumamente ambiguo, muy general, pudiéramos pensar que el fiscal va a darle apoyo a las investigaciones in situ según los estándares de lo que quiera o pretenda hacer las autoridades nacionales. Pero de otra parte va a mantener su autonomía y va a ejercer la complementariedad plena, dado pues que el Estado no ha demostrado fehacientemente que quiere y que puede realizar las investigaciones de los mismos hechos y las mismas personas de forma relevante y de forma genuina. Entonces, creo que yo me atrevería a interpretar que se trata de esa doble vía no unidireccional que ha mencionado el fiscal. Pero es algo para hablarlo, para discutirlo, para debatirlo, y ahí dejo la inquietud, ¿no? Como bien sabemos, en Venezuela se han venido haciendo investigaciones, pero respecto de autores inmediatos de baja jerarquía, que no son los que obedecen, digamos, al foco y al interés primordial de la CPI, según la jurisprudencia y según el mandato mismo del estatuto, cuando habla claramente de los jefes y superiores que puedan controlar la organización, ¿no? Entonces, pero también es relevante decir que estas investigaciones no se están haciendo con base en los tipos penales ni en los procedimientos establecidos en el Estatuto de Roma, sino que se trata de tipos penales específicos del derecho interno, es decir, delitos ordinarios, que ya están sometidos a procedimientos de cálculos de prescripción, etcétera, etcétera. Algunos delitos ya estarían incluso prescritos, incluso varios de ellos que se están investigando respecto de los hechos de 2017 y por supuesto también del 2014. De forma tal, y tampoco se están haciendo investigaciones conforme a estándares de derechos humanos, ¿no? Aunque así se diga en la documentación, pero en términos objetivos y reales, lo que está en actas de los casos que se están tramitando se refieren solamente a la legislación interna, ¿no? Y de otra parte, y con esto voy terminando ya, no se ha abierto ningún antejuicio de mérito respecto de los jefes o superiores que pudieran ser los autores mediatos en control de la organización. Nada sobre ellos, ¿verdad? Y bueno, de esa manera pues se pone en evidencia que no hay el menor movimiento respecto de ellos, porque algunos de los delitos ordinarios pudieran ser enjuiciados en esa instancia, pero hasta ahora no ha habido ningún paso en ese sentido, ¿no? Solo se están investigando los delitos ordinarios no congruentes con el estatuto. De otra parte, y quizás muy importante también sobre el mandato de la oficina, que seguramente se va a abrir, ya está anunciada, es que no se sabe qué papel van a tener allí las víctimas, los testigos y los expertos, ¿no? Porque en principio, y podemos afirmarlo con toda seguridad, con toda contundencia, ¿verdad? Que no hay ninguna garantía material ni jurídica que asegure que su actuación frente a las investigaciones que viene realizando la CPI les garantice su inmunidad, ¿verdad? Y su integridad física, y su integridad psicológica, etc. Ya tenemos experiencia con el caso Tarazona y el más reciente con los casos de los indígenas de Aromar. Bueno, con eso concluyo y espero sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Fernández. Realmente, pues, una ponencia necesaria para conocer el contexto actual que enfrenta el caso Venezuela 1 ante la Corte Penal Internacional. Ahora bien, en el orden e importancia de que nuestros participantes conozcan las acciones a implementar en el marco de la culminación del mandato de la Fact-Finding Mission y teniendo en cuenta las competencias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, abordaremos ahora la necesidad de continuar impulsando la investigación y documentación en Venezuela. En este sentido, conoceremos la importancia de la extensión del mandato
en el año 2022, teniendo en cuenta además la incidencia en la complementariedad de la investigación de los crímenes de lesa humanidad, tema que abordará la especialista Katia Salazar, directora ejecutiva de Due Process Law Foundation. Muchas gracias, María Ángel. Muchas gracias, Humberto, por la invitación a participar en esta reunión y, por supuesto, un saludo muy afectuoso a los colegas, a los amigos presentes aquí en el panel, digamos, en el panel virtual, pero también los que nos están escuchando y viendo, ¿no? Muy pertinente el evento, la verdad, en estos momentos, muy necesario. Como ya comentaban Michelle y Fernando, han pasado muchas cosas los últimos meses de relevancia, de extrema relevancia para la defensa, la protección de los derechos humanos en Venezuela, ¿no? Y por esa razón es muy importante tener esta conversación. Dentro de un par de meses también tendremos un evento importante que debería ser la extensión del mandato de la misión de determinación de los hechos. Y justamente por eso, porque creemos que realmente esta extensión es necesaria, es que pues voy a dedicar mis 10 minutos un poco a reflexionar sobre esto, sobre el papel de la misión de determinación de los hechos y por qué es necesaria o necesaria la extensión de su mandato, ¿no? A ver, para empezar, todos de la misma línea, ¿no? Solamente para recordar, la misión de determinación de los hechos es un mecanismo extraordinario que se crea en el marco del Consejo de Derechos Humanos en el 2019, justamente con el mandato de investigar graves violaciones de derechos humanos, concretamente ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde el 2014. Desde el inicio de su trabajo, de su mandato, la misión de determinación de los hechos para Venezuela ha producido una serie de documentos, de informes, pero también ha realizado presentaciones, ha difundido comunicados, ¿no? Con un impacto muy importante. Es información muy relevante la que ha recogido y la que ha producido con poco interés y con poca ayuda del propio Estado venezolano. Esto es importante decirlo. Ahora estamos a puertas del final de su mandato. Este se acaba en septiembre del 2022 y, como decía hace un momento, creemos que es fundamental la renovación del mismo. ¿Y por qué creemos que es fundamental la renovación del mismo? Y ahora entro, digamos, al contenido, a lo sustantivo de lo que quería compartirles hoy. Yo veo varias razones y voy a compartir con ustedes algunas, ¿no? En primer lugar, creo que el trabajo de la Fact-Finding Mission o misión de determinación de los hechos ha resultado hasta el momento una reivindicación para las víctimas y sus familiares en Venezuela. La misión se ha enfrentado de alguna manera a la impunidad reinante en Venezuela y ha hecho una investigación seria, rigurosa, con una metodología seria y rigurosa, por supuesto, ¿no? Y ha determinado a través de su trabajo hechos, patrones de actuación, posibles responsables, cadenas de mando, ha examinado el rol del Poder Judicial, ha inclusive mencionado como un tema sobre el cual hay que profundizar el papel de las redes de corrupción en la comisión de graves violaciones de derechos humanos, que para la misión, por cierto, son tan graves que logran cruzar un umbral y se convierten en crímenes de lesa humanidad. Entonces, diría, en primer lugar, que ha sido como un acto de reivindicación frente a la inacción de las instituciones venezolanas. Y esto creo que ha sido muy, muy importante para las víctimas, ¿no? Y esto además no tiene, o sea, en estos momentos, como decía Fernando, no tiene atisbo de duda, ¿no? Hace muy poquito la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, cuya conducta nos llamaba la atención, no entendíamos estos mensajes de ir a Caracas, de reunirse con el presidente, de hacer un memorándum de entendimiento, luego volver a Caracas, no entendíamos esos mensajes. Sin embargo, a pesar de
mensajes raros, hace muy poco dijo que esta investigación debe continuar, ¿no? Y dijo expresamente en su notificación a la sala correspondiente de la Corte que la información que Venezuela había aportado para o sea, pidiéndole en el marco de un pedido a la Corte que pare la investigación, porque hay investigaciones a nivel nacional, no era información novedosa. Así que la investigación debía seguir. Esta constatación, esta afirmación de la Fiscalía es muy fuerte y muy contundente, y sin duda muestra que todo lo avanzado y todo lo establecido hasta el momento es real, es verdad, y hay que continuar con la investigación ante la CPI. En segundo lugar, la misión de determinación de los hechos es un mecanismo fundamental, se ha convertido en un mecanismo fundamental para la documentación de casos de graves violaciones de derechos humanos y de graves violaciones de derechos humanos que alcanzan el umbral de los crímenes de lesa humanidad. Yo creo que toda esta información recogida por la misión va a ser fundamental para promover la rendición de cuentas legal, actual y futura. Actual en el marco de la Corte Penal Internacional. Yo no tengo duda que el trabajo que está realizando la misión ha sido clave, por ejemplo, para la decisión de la Fiscalía de pasar de una investigación preliminar a pasar a una investigación oficial. Pero no descarto además que toda esta información que está produciendo la misión pueda ser usada en el futuro en otros espacios de accountability, en otros espacios de rendición de cuenta, en otras cortes, en otras jurisdicciones. En estos momentos, por ejemplo, hay más de 100 casos abiertos por corrupción en Venezuela en terceros países, en terceras jurisdicciones, no solo Estados Unidos, España, Francia, Italia, República Dominicana, México, El Salvador, Brasil, en fin, hay más de 100 casos donde están procesados actores venezolanos por actividades de corrupción, de lavado de dinero, de aprovechamiento de los recursos públicos. ¿Por qué no puede pasar algo similar o algo parecido en relación a los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela? Como todos sabemos, existe el principio de jurisdicción universal, que en principio permitiría la investigación y procesamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos en cualquier parte por cualquier jurisdicción, por decirlo de alguna manera fácil. Esto todavía no se ha utilizado, no se ha aprovechado. No descarto que toda la información que ha venido recopilando la misión de determinación de los hechos pueda ser usada en un futuro cercano para iniciar acciones en base a la jurisdicción universal. En tercer lugar, quería decir que, digamos, en respuesta a algunos comentarios o críticas al trabajo de la misión, quiero decir que yo considero que esta de ninguna manera aísla a Venezuela del mundo. Últimamente han aparecido algunas voces que dicen, bueno, hay que tratar de avanzar, este tipo de mecanismos más bien es contraproducente porque aísla al país de la comunidad internacional. Bueno, yo no creo eso, yo no creo que aísla a Venezuela de nada, sino que más bien este mecanismo complementa otras acciones que están realizando otros actores y otras instituciones. Por ejemplo, complementa el trabajo de la Oficina del Alto o de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tiene un mandato más de asistencia técnica, de coordinación, no tiene un mandato, a ver, vamos a investigar casos con la finalidad de promover rendición de cuentas, no es ese el centro de su mandato. La misión sí, y por tanto lo que hace la misión es totalmente diferente a lo que hace la Oficina de la Alta Comisionada. Por otro lado, complementa el trabajo de la CPI, lo estamos viendo en el cotidiano. No hay duda, como decía hace un momento, que lo que produjo la misión jugó un rol y seguirá jugando un rol en la investigación ante la CPI. Complementa además el trabajo de otras instituciones y otros órganos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los productos de la misión de determinación de los hechos son productos con un valor oficial, o sea, a ver, no son una sentencia judicial, pero tampoco son un informe periodístico. Por supuesto que hay una metodología, hay un estándar y hay umbrales que esos informes
han tenido que alcanzar para poder ser publicados. Entonces, todo esto definitivamente complementa la actuación de otros actores, de otras instituciones. Y también complementa lo que decía hace un momento, estos procesos penales que se vienen llevando a cabo en terceros países, incluso con personas detenidas, con dinero recuperado. O sea, hay todo un movimiento de justicia por actos de gran corrupción en terceros países, y yo no veo ningún obstáculo para poder promover algo similar en relación a casos de crímenes de lesa humanidad. Bueno, en este escenario de las razones, las principales razones que considero que son, que valía la pena mencionar razones para la extensión del mandato de la misión, quiero preguntarme al final, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer todos nosotros desde nuestro espacio, ¿no? Desde nuestras trincheras, por decirlo de alguna manera? Bueno, en primer lugar, como ustedes saben, esa extensión depende de los estados, principalmente de los estados que forman parte del Consejo de Derechos Humanos, pero no solo de ellos, o sea, principalmente de ellos porque son los que votan, pero creo que también tienen una fuerza importante otros estados que sin ser parte del Consejo en este momento tienen una fuerza, tienen una legitimidad importante y podrían impulsar, promover esta decisión de extender su mandato. Estoy pensando, por ejemplo, bueno, en Argentina, que en este momento preside el Consejo de Derechos Humanos, pero también estoy pensando en Chile, que no es parte del Consejo, pero que tiene una legitimidad en este momento importantísima y que podría impulsar esta iniciativa. No solo por el presidente, pero sobre todo por la canciller chilena, viene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, absolutamente conocedora y sensibilizada con la problemática venezolana. Yo creo que ahí hay una ventana de oportunidad importante. Paraguay es otro país que podría apoyar, que es parte del Consejo de Derechos Humanos. Canadá, Perú, Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Yo creo que es importante que haya un trabajo de cabildeo, de advocacy con las cancillerías de cada uno de estos países, en los países o en Ginebra o las misiones en Nueva York, pero es importante hablar con ellos, es importante que ellos escuchen la voz no solamente de las organizaciones, sino de las víctimas y que se sensibilicen, ¿no? En este sentido. En segundo lugar, y aquí estoy pensando en el grupo de personas, me comentaba Humberto presente el día de hoy, que hay varios colegios de abogados de diferentes regiones del país, ¿no? Pensaba en ellos y de qué manera pueden aportar en esto, ¿no? Yo creo que es importante que desde los colegios de abogados se siga documentando casos de violaciones graves de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, patrones, cadenas de mando, perpetradores, víctimas, y que coordinen, que entren en colaboración y en coordinación con organizaciones que ya vienen trabajando en esto, ya sea en la documentación de casos o en el cabildeo frente a la CPI. Es muy importante actuar de manera coordinada, de manera sincronizada frente a la CPI. No estoy promoviendo o planteando pues que todo sea coordinado, ¿no? Pero sí es importante que haya un trabajo relativamente coordinado de un buen grupo de organizaciones para que lo que se produzca se retroalimente y no sean como disparos por aquí, por allá, ¿no? Y finalmente, quiero cerrar, ya no sé si me pasé o no, perdón, pero quiero cerrar estos comentarios diciendo también que, digamos, he escuchado durante las últimas semanas también algunas críticas a la misión, señalando que esta podría ser también un acto de injerencia, en fin, ¿no? Yo simplemente frente a eso quería decir que, bueno, no todo es blanco-negro, no todo es bueno o malo, y la verdad que a lo largo de la historia han habido acciones de injerencia de instituciones internacionales en países que todos censuraremos, pero también han habido acciones de apoyo de instituciones internacionales a países donde ese apoyo ha sido crucial, ¿no? Para justamente romper como esta
este patrón de impunidad que se vivía en un país en determinado momento. Pensemos, por ejemplo, en la visita a Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los 80s, que fue un parteaguas en la situación de graves violaciones de derechos humanos que se cometían en ese país en ese momento. O sea, la presencia de la Comisión en ese momento fue clave y cambió el rumbo de la historia en ese país. Pensemos, por ejemplo, el papel de la OEA en Perú durante la segunda elección fraudulenta de Fujimori. Yo, bueno, no soy fanática de la OEA ni mucho menos, pero tengo que reconocer que en ese momento la misión de observación electoral, presidida por Eduardo Stein, la Asamblea General en Windsor, en Canadá, fueron momentos e instituciones clave para poder enfrentarnos a esta ola no solamente dictatorial de Alberto Fujimori, sino esta ola de violaciones graves de derechos humanos. La OEA jugó en ese momento un rol importantísimo. Pensemos también en la CICIG en Guatemala, el rol que jugó esta institución promovida por Naciones Unidas en Guatemala. Tan bueno el rol que el gobierno guatemalteco terminó votando a la CICIG y votando a su comisionado. Y retrocediendo un poco más, pensemos en la Comisión de la Verdad de El Salvador, que fue promovida por Naciones Unidas e estuvo integrada por actores internacionales. En fin, hay una serie de experiencias que nos demuestran que en situaciones de grave crisis de derechos humanos, bueno, han habido organizaciones e instituciones internacionales y mecanismos internacionales que han jugado un rol fundamental. Yo creo que es el caso de la misión de determinación de los hechos y por esa razón creo que todos debemos juntar esfuerzos para promover la extensión de su mandato. Lo dejaría aquí. Gracias, Humberto. Gracias, colegas. Muchísimas gracias, agradecidos por su ponencia y claramente pues el trabajo investigativo que ha impulsado la misión ha constituido un paso crucial para la compilación del abordaje de la crisis de abusos y derechos humanos en Venezuela. Para continuar con dicho tema, contamos con la especialista Sara Fernández, quien actualmente es coordinadora de incidencia del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ. Gracias, María Ángel, y gracias también a Humberto y al Observatorio por la invitación. Voy a poner un timer para no pasarme. Bueno, sinceramente la intervención de los demás ponentes me ayuda a enfocarme en temas particulares, porque ya aclarar muchísimo del contexto y del trabajo tanto de la Corte como de la misión. Yo realmente quiero enfocarme en la importancia que ha tenido el mandato de la misión para el trabajo de derechos humanos en Venezuela y para las organizaciones que trabajan en el terreno. Y para esto voy a enfocarme en dos consecuencias o efectos importantes del trabajo de la misión. La primera es en cuanto a la obtención de información, es decir, lo que hemos podido saber gracias al trabajo de la misión, que sin ella nunca hubiésemos podido, es información que nunca hubiésemos podido tener. Y para eso quiero mencionar 4 elementos de información importante. El primero es referente a patrones, ya que el primer informe, sobre todo de la misión, nos ayudó a entender los diversos patrones de persecución por parte de autoridades estatales como el SEBIN, la DGCIM, pero incluso particulares utilizados por el Estado para reprimir a disidentes o apercibidos como disidentes, como son los grupos llamados colectivos. Los informes de la misión han permitido también enmarcar los casos particulares que documentan las diversas organizaciones de derechos humanos en el terreno en un patrón mucho más amplio que incluye diversos casos documentados por las organizaciones, pero describiendo cómo tienen puntos en contacto, puntos en común y que coinciden en autoridades estatales, muchas veces en los mismos centros de detención e incluso en la misma secuencia de hechos. Por ejemplo, una de las cadenas de persecución importantes que fue documentada por la misión es que estas usualmente comenzaban con la estigmatización de la víctima por parte de altos funcionarios, incluyendo al presidente y otros personajes importantes del partido de gobierno, que luego continuaba con la privación arbitraria de la libertad, con tortura o tratos crueles en los centros de detención y que en algunos casos incluso culminó con la muerte en custodia. El primer informe de la misión nos permitió entender esta secuencia de hechos y cómo se repetía en la mayoría de los casos.
El segundo elemento de información importante fue los lugares de detención clandestino. La misión en el primer informe dio a conocer 6 lugares de detención clandestinos utilizados por la DGCIM, incluyendo un sitio en San Bernardino, una casa en el área de Bellamonte en Caracas, un sitio conocido como Sorocaima o La Mariposa en la zona militar de San Antonio de los Altos. Estos centros de detención clandestino tampoco estaban a conocimiento por parte de la población venezolana ni por parte de las organizaciones de la sociedad civil que incluso trabajaban documentando casos. En ese informe la misión solo se refirió a los centros clandestinos de la DGCIM, pero la idea es que si se renueva el mandato y se continúa con su investigación, podamos conocer muchos más centros clandestinos, no solo de la DGCIM, sino de las otras autoridades bajo investigación. El tercer elemento de información fue el uso de la práctica Sippenhaft, que es una práctica utilizada por los nazis, que se refiere a la persecución de la familia de aquellos perseguidos políticos y el ataque a sus familiares para lograr quebrantar a la persona detenida o obtener declaraciones. Esto se encuentra en el segundo informe de la misión, en el cual reportó que uno de los acusados del caso Gedeón se había negado a hacer declaraciones y que por eso las autoridades del DGCIM le habían dicho directamente que le aplicarían esta práctica y posteriormente detuvieron a algunos de sus familiares. Por último, quería referirme a los patrones de impunidad, ya que en el segundo informe de la misión pudimos ver un análisis de la respuesta por parte de las autoridades judiciales y cómo estas también se enmarcan dentro de un patrón de impunidad en el cual el Poder Judicial no solo no estableció las garantías necesarias para proteger a las víctimas, sino que por el contrario utilizó el proceso para legitimar las actuaciones de las fuerzas de seguridad. Y esto incluye librar órdenes de allanamiento u órdenes de detención después de que estas habían sido cometidas sin orden judicial, hacer caso omiso a denuncias de tortura y de tratos crueles y después incluso enviar a quienes habían denunciado a los mismos centros de reclusión en donde esos hechos habían ocurrido y en general no incorporar en las actas de presentación o en las actas de audiencia las denuncias dichas por las víctimas con respecto a estos actos de tortura. Por otra parte, y esto hacía referencia Katia, y me parece muy importante con respecto al efecto de la misión, es que la existencia de la misión también ha enviado un mensaje claro a las autoridades venezolanas de que va a existir determinación de responsabilidades a nivel internacional, y esto los ha obligado a cambiar su actitud, tanto buscando algunas reformas a lo interno, que por ahora no son suficientes, pero ha estado ese cambio en la actitud del Estado con respecto a la búsqueda de ciertas reformas, y además ha cambiado mucho su actitud con respecto a los mecanismos internacionales. Yo diría que en vez de aislarlo, lo ha obligado a aparentar al menos cierta cooperación con otros mecanismos más dirigidos a asistencia técnica y menos a investigación, pero muy por el contrario de aislarlos los ha obligado a ser más activos en este sentido. La segunda consecuencia importante es para las víctimas, y también las mencionaban antes los otros panelistas, y es que los informes de la misión han tenido un impacto muy positivo en las víctimas. Estos informes muchas veces son el primer lugar en el cual las víctimas han podido ver reflejados sus casos y han podido ver una determinación de los hechos que realmente le ocurrieron a ellos o le ocurrieron a sus familiares, y han podido entender cómo no están solos, sino que sus hechos tienen mucho en común con el de otras víctimas. Por último, quiero acotar también que el trabajo de la misión va a ser de muchísima importancia para la investigación de la situación Venezuela 1 en la Corte, y ya lo mencionaban anteriormente, pero yo quiero llamar la atención sobre el timing o el cronograma, cómo se ha manejado los informes de la misión y la investigación o antes examen preliminar de la situación Venezuela 1. Recordemos que al inicio, cuando la misión sacó su primer informe, fue justo cuando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional estaba analizando en el examen preliminar la competencia material, es decir, que iba a determinar si existía o no existían realmente elementos para decir que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en el país, y en ese momento
la misión saca en septiembre su informe diciendo que hay elementos para decir que se han cometido graves violaciones de derechos humanos y que muchas de esas constituyen, o algunas de esas constituyen crimen de lesa humanidad, y en diciembre tenemos la noticia de que efectivamente la Fiscalía culminó esa fase del examen preliminar y que determinó que sí había elementos para decir que se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Cuando la misión saca su segundo informe, en septiembre, informa que la respuesta del Poder Judicial, y como no se habían llevado a cabo juicios válidos en Venezuela, y justo en ese momento se estaba analizando el tema de admisibilidad y la Fiscalía de la Corte estaba viendo si en Venezuela había habido o no había habido juicios válidos. Ahorita, en el último update que tuvimos ante el Consejo, la presidenta de la misión determinó o anunció que en este nuevo informe van a ahondar sobre cadenas de mando, y justamente se está en fase de investigación en la cual no en los próximos meses, digamos, pero en la segunda fase de la parte de investigación se va a ahondar mucho más en determinar quiénes son los posibles responsables o cuál podría ser los casos que salgan de la investigación. Y esto viene además acompañado con el hecho de que, si bien es cierto que la misión es creada con un mandato mucho más extenso que implica violaciones a derechos humanos y que no implica solamente el tema de determinación de responsabilidades, que es mucho más circunscrito al tema de CPI, lo cierto es que la misión ha adoptado un enfoque que le permite también ayudar a la investigación de determinación de posibles responsables. Y por eso creemos que además esto no es nuevo, es decir, ya lo habíamos visto con otras misiones, como el grupo de Myanmar, que además ayudó mucho a la situación de Myanmar también en la CPI, pero vemos que el enfoque que ha adoptado la misión, adoptando tanto herramientas de derecho penal internacional como entendiendo que parte de su mandato es también poder decir quiénes podrían ser posibles responsables de estas violaciones sistemáticas, la hace muchísimo más eficiente para poder cooperar en el tema de investigación ante la Corte Penal Internacional. Y esto también lo vemos por la subsanación, digamos, que la misión ha hecho de la falta de acceso al terreno. Recordemos que la misión ha enviado muchísimas solicitudes de cooperación al Estado venezolano y que el Estado venezolano no ha respondido ninguna de estas cartas. Sin embargo, la misión ha creado canales de comunicación importantes y de mucha fortaleza, tanto con las organizaciones de la sociedad civil en el terreno como con los grupos de víctimas, y esto le ha permitido obtener información relevante, directa, sobre los hechos que han ocurrido, y además de eso la misión también ha podido tener acceso a grupos de víctimas que han migrado del país. Recordemos que además estas violaciones ocurren en un contexto de una migración masiva por parte de venezolanos, muchos de esos víctimas de estos posibles crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas, y eso ha hecho que la misión pueda tener realmente un conjunto de fuentes que son confiables y que a nuestro parecer van a ser fuentes muy valiosas que ya han sido analizadas, que ya han sido recolectadas y que luego podrán ser utilizadas también en el contexto de la situación Venezuela 1 ante la Corte. Para concluir nada más, decir que si bien es cierto que hasta el día de hoy hemos aprendido muchísimo gracias a los informes de la misión, creemos que hoy en día su mandato es más relevante y más importante, debido a que no solamente hay muchas dimensiones de la crisis de la violación sistemática de derechos humanos que la misión aún no ha podido realmente desarrollar por falta de tiempo, porque nada más tiene 3 años de mandato, y también porque creemos que, y esto ya lo mencionaba Katia, va a ser indispensable no solamente para la investigación de CPI, sino también para cualquier mecanismo de justicia transicional que se pueda instalar posteriormente en el país y para el cual esa determinación de hechos y esa prueba va a ser necesaria. Lo dejo ahí, gracias. Muchísimas gracias, Sara. Realmente, bueno, agradecidos en nombre del Observatorio Venezolano de Prisiones por cada una de las ponencias en este foro virtual. Asimismo, agradecemos pues a los espectadores que nos han hecho además llegar algunas preguntas, una de ellas para la abogada Michelle Reyes, que dice lo siguiente. Igualmente les recordamos, antes de comenzar las preguntas y respuestas, les recordamos que pueden pues realizarlas a través de la casilla que se encuentra habilitada. Ok, la primera pregunta es para la abogada Michelle
que nos dice cómo pudiese integrarse un espacio de diálogo genuino, con espacios que protejan a las víctimas sobrevivientes, familiares y representantes de la sociedad civil venezolana, con respecto a la oficina de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, justamente esa es una preocupación que compartimos todos y todas. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Ya. Me saqué el sonido. Y que le hicimos llegar a la Fiscalía, pero creo que también es uno de los compromisos que ha asumido el Estado venezolano al momento de firmar el memorando de entendimiento y al momento de garantizar que ha habido una cooperación con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Esa cooperación implica no solamente una cooperación para efectos de darle garantías al personal, para efectos de acceso a la documentación que sea requerida por la Fiscalía y otras medidas de cooperación, sino sobre todo, y esto está en el régimen del Estatuto de Roma en general, una cooperación para efectos de que no haya una intimidación a las víctimas y los testigos. ¿Cómo materializarla? De nuevo, garantizando y respetando la confidencialidad en esas interacciones entre la sociedad civil y la Fiscalía, de nuevo pensando en los pros y cons de dónde va a estar ubicada esa oficina. Carolina apuntaba a unos pros, Fernando apuntaba a unos cons, entonces pensar con mucho detenimiento la ubicación y lo que significa también esa ubicación, teniendo canales seguros de comunicación entre las fiscalías, perdón, los representantes de las víctimas, la sociedad civil y la Fiscalía, de repente en esos canales seguros de comunicación, también tener lugares seguros de reunión que no implique la oficina como tal, pero en cada una de esas medidas lo que se exige es garantías de seguridad a la Corte Penal, a la Fiscalía, pero también y sobre todo garantías de seguridad para el Estado la República Bolivariana de Venezuela, porque creo que una de las esencias de acatar esa cooperación a la que se ha comprometido y que además vale la pena precisar, es una obligación a la luz del Estatuto de Roma de cooperar con la Corte Penal Internacional, pero una de las esencias de cooperación es garantizar una debida participación y una debida protección a las víctimas y a los testigos. Muchísimas gracias. Por acá nos llega otra pregunta de la espectadora Noris Granados para el doctor Fernando Fernández. Disculpe, doctora Carolina, tiene la mano levantada. Sí, es a los fines de aclarar de la supuesta, de la fake news, como bien dijo Fernando, de la instalación de la oficina en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Evidentemente que eso sería una aberración con respecto a las víctimas, pero yo he visto, esto es una opinión personal y no la opinión del Observatorio Venezolano de Prisiones, aquí estamos en un debate con todo. Sabemos que las víctimas existen, que la situación de las víctimas y los delitos están comprobados en la investigación. Evidentemente que se falta oír a las víctimas. Ese es otro proceso. Pero creo que en este proceso, en la parte de este proceso para la investigación, es que el fiscal necesita tener la comprobación in situ en sus manos de que el Poder Judicial evidentemente no hay la voluntad de sancionar a toda la cadena de mando en Venezuela, sino que se están sancionando a la parte más delgada de la cuerda. Y eso es necesario que ellos estén como muy presentes en todo lo que es ese proceso y cómo se está manejando. Evidentemente que las víctimas en Venezuela no podrán acudir, si esa oficina la llegaren a poner en el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, por una serie, primero que van a salir todas fotografiadas, segundo, ahí revisan a todo el mundo, eso es prácticamente un coto cerrado y un búnker, y por supuesto que todo el que vaya ahí, bueno, lo van a oír, lo van a escuchar, eso estamos hablando de una manera hipotética y
y como para dar respuesta a lo que esa noticia que creemos que dio el mismo régimen, como para asustar a los demás y pensar que, ay, miren, la fiscalía está con nosotros. Eso fue la sensación. Entonces hay que también tener un poquito y cambiarle bueno, pero es que es bueno que te estén ahí investigando ahí en tu propia casa. Es la única manera más fácil de saber lo que está pasando. Pero por supuesto que, ya hablando en términos más reales, más abstractos y con mayor imparcialidad, esa oficina no puede estar ahí porque hay que proteger a las víctimas y eso es lo primero. Pero también el fiscal tiene que tener en sus manos, para que su acusación sea incontrovertible, la plena prueba de que Venezuela no está tomando los correctivos suficientes para que la investigación sea completa y estén sancionados toda la cadena de mando. Así que creo que con eso aclaré la discusión. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora tenemos pues otra pregunta de una espectadora, Noris Granados. Nos dice, ¿cómo puede accesar el ciudadano común y los abogados representantes de víctimas del sistema a la Corte Penal Internacional, a la oficina de la Corte Penal Internacional? Para el doctor Fernando Fernández. Bueno, muy buena pregunta y qué bueno, Carolina, la aclaratoria entre lo deseable y lo real y material, ¿no? Me parece muy importante esa precisión. Ahora bien, sobre la pregunta, ¿no? En la misma comunicación última del fiscal, da los teléfonos, da el correo electrónico para recibir información de manera directa, ¿no? Pero yo creo, y también la Oficina de Atención a las Víctimas tiene atención directa, bien sea en línea o ha atendido mucha gente también en su sede de La Haya, ¿no? Pero dense cuenta de algo, tan importante que eso, que hacer ese contacto, es la realización de la preparación de las víctimas, de las ONGs y de los abogados. Hay un tema que yo sé que es doloroso y a lo mejor no le va a gustar mucho a algunos participantes y a algunas personas que han hecho comunicaciones de manera ocasional y a lo mejor de manera reiterada. Y es que participar en este proceso tiene todo un rigor. No se puede mandar cualquier información de cualquier forma. Ni se puede crear la idea de que todo tienen que tomarlo en consideración y que si no acogen mi denuncia, quiere decir que la Corte, la Fiscalía, la Oficina de Víctimas no sirve para nada. Entonces, yo insisto mucho en la preparación. Acá en el panel hay varias de entre los participantes, hay varios de quienes han estado conversando y otros que están escuchando, como Tairi Moyo, por ejemplo, que han sido mis profesoras. Y yo he tenido que aprender una cantidad de cosas con toda la humildad del caso. Y ese es mi consejo para todos los abogados que están ahora interesados en este tema, para todos los estudiantes y para todos los estudiosos. Hay que prepararse, hay que seguir una metodología, hay que buscar la forma de enviar las comunicaciones en inglés, de ser posible, para evitar la tardanza entre la recepción de la comunicación en castellano y la traducción, y facilitar las cosas. Pero insisto mucho en la capacitación y en la actualización. Creo que es sumamente importante. De todas maneras, los mecanismos de enviar información están allí. El propio fiscal los anuncia en su última declaración, así que se puede participar de cualquier forma. Pero quería dejar el mensaje de la capacitación como punto fundamental antes de tomar alguna iniciativa, porque ya ha habido experiencias previas, en los cuales ha llegado un cúmulo de información, de tweets, de documentos, de fotografías, pero si no se sigue el rigor, pueden, además de enredar las cosas, pueden confundir si no están bien planteadas y bien fundadas desde el punto de vista jurídico. Por eso creo mucho en la capacitación y en pantalla y en este curso están las maestras que yo indico como aquellas que pueden ayudarles en su capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tienes la mano levantada,
la abogada Sara Fernández. Adelante. Sí, bueno, solo quería agregar un poco a lo que dijo Fernando, aprovechando esa pregunta. Y yo diría que hay tres dimensiones a diferenciar, ¿no? Una es el envío de información o el contacto de la oficina de la Fiscalía para aportar prueba o decir que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, si se tiene conocimiento de algunos casos en específico. La segunda es la posibilidad de participar en el proceso como víctimas, y la tercera es el rol que van a tener las víctimas y la posibilidad de contacto ante la oficina que se instale en Venezuela, ¿no? Y lo digo que hay que diferenciar estas tres porque las tres tienen una dinámica diferente. La primera, es decir, si se quiere enviar información sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, casos Hay problemas con la comunicación. Sí, hay Perdón, problemas creo con que la me escuchan. comunicación. Estamos Allá, ahora esperando sí. que... Humberto, ahora- no se te oye, tienes que Ajá. quitar el... No, Sara, que terminaras de explicar las tres Ok. puntos que tú crees que es importante. Sí, espero que me escuchen bien. Creo que tuve una falla del internet. Sí, Bien, ahora- para enviar eso se puede hacer desde este momento, es decir, se ha venido haciendo, no es técnicamente una denuncia, sino envío de información a la fiscalía, ¿no? Lo segundo, que es participación de víctimas, se hace a través del registro de víctimas ante la Corte, y para eso ahorita todavía no se ha llamado formalmente a la participación de víctimas. Y la tercera, todavía no sabemos cuál es la dinámica que va a tener la oficina en Caracas, si efectivamente las víctimas van a poder acudir para estar en contacto con la oficina o para dar pruebas sobre los hechos que han ocurrido, más en un tono de investigación. Entonces, lo que sí se puede hacer en este momento es enviar información con respecto a hechos que han ocurrido, y ese es el correo que mencionaba Fernando. Muchísimas gracias, Sara. Por acá tenemos otra pregunta ya referente pues al tema de la misión, y nos dice lo siguiente: ¿cuáles son sus expectativas sobre la renovación de la misma para septiembre de este año? ¿O cuáles son los pasos que podemos hacer en caso de que no se renueve este mandato como abogados y como sociedad civil? Es para la abogada Katia Salazar. Muchas gracias. A ver, bueno, la verdad, yo veo bastantes posibilidades que se extienda ese mandato, porque sé que ya se ha venido haciendo ese trabajo de cabildeo que he mencionado hace un momento, que es necesario seguir haciendo, pero ya se ha venido haciendo y ya hemos escuchado que hay un interés, que hay una vocación de algunos países de apoyar la extensión, ¿no? Si por casualidad ocurriera que no extienden el mandato de la misión, yo me atrevería a plantear, además se me acaba de ocurrir, ¿no? Frente a esa pregunta, no lo he pensado, pero mi respuesta sería que pensemos en un mecanismo creado por nosotros, por sociedad civil, una especie de panel de expertos independientes que continuara el trabajo de la misión de determinación de los hechos, pero que no dependiera del Consejo de Derechos Humanos, sino de un grupo amplio de organizaciones nacionales e internacionales que se ponen, digamos, que se coordinan, que aportan trabajo, aportan fondos, buscan fondos para poder darle continuidad a la misión. No me quiero poner en ese escenario porque espero que no ocurra, pero si ocurriera, yo plantearía una cosa así. De hecho,
ya estamos, o sea, estamos en conversaciones por otros países y otras situaciones que también necesitarían una misión de determinación de los hechos, pero que sabemos que por razones políticas esto no se va a dar ni en el corto ni en el mediano plazo, y estamos pensando para esas situaciones crear estos mecanismos desde sociedad civil, una especie de misión de determinación de los hechos, pero desde sociedad civil que dependa de nosotros, ¿no? Con personas que estén más allá de toda duda, con todas las capacidades del caso. Eso es lo que yo plantearía en ese hipotético y espero negado caso. Muchísimas gracias. Por acá nos llega otra pregunta que nos dice, ¿cuál cree que será la participación de las mujeres y la garantía de una perspectiva de género dentro de la investigación? No sé quién la quisiera responder. Bueno, yo puedo ir adelantando, creo que todos y todas podemos aportar también esta pregunta, pero creo que cuando hablamos de tener una perspectiva de género, es importante que sea una perspectiva realmente holística a todas las fases de investigación. Entonces, la perspectiva de género implica no solamente que se investiguen los hechos de violencia sexual desde todos sus componentes, sino también que haya una reflexión sobre el impacto de cada uno de los crímenes en las mujeres, sobre el impacto, y esto es algo que desde diversas organizaciones, del colectivo de organizaciones que hemos estado siguiendo la situación en Venezuela, lo hemos enfatizado. ¿Cuál ha sido el impacto sobre no solo las mujeres víctimas, sino también, por ejemplo, las mujeres que han tenido que verse en situaciones de ser las únicas en mantener un hogar frente a prisioneros políticos, por ejemplo. También un enfoque de género implica que los operadores y las operadoras de justicia estén capacitados para recabar las denuncias en materia de violencia sexual, pero también desde los otros enfoques que teníamos sobre el impacto diferenciado y el enfoque intersectorial que requiere atender a víctimas mujeres. ¿Cuánto están capacitados los operadores de justicia en ese sentido? Cuando hablamos de género, además, no estamos hablando evidentemente solo de mujeres, entonces también cómo se está investigando, por ejemplo, los delitos que tengan un impacto diferenciado sobre la población LGBTI, cuán capacitadas están las autoridades para tomar ese tipo de denuncias, ese tipo de investigaciones, etcétera, etcétera. Entonces, es mirarlo desde todo un enfoque intersectorial y es mirarlo desde un enfoque holístico a toda la fase de investigación del proceso, a toda la fase de interacción con las víctimas, entre otros aspectos, ¿no? De acuerdo, Michelle, solamente para agregar a eso con lo que estoy totalmente de acuerdo, también decir que el trabajo de la misión previamente en los primeros 2 informes ayudó mucho a entender cómo la existencia de estereotipos y dinámicas de discriminación preexistentes en la cultura venezolana hicieron que ciertas de las violaciones sistemáticas se materializaran de forma distinta en víctimas mujeres que en hombres. Y pongo de ejemplo las mujeres que fueron detenidas por razones políticas, por ejemplo, y cómo su detención implicó una mayor vulnerabilidad a hechos de violencia sexual en la vida cotidiana de la prisión. Además de eso, el cómo aún en ciertos delitos como ejecuciones extrajudiciales en las cuales la mayor cantidad de víctimas eran hombres, lo cierto es que también hubo hechos en contra de sus familiares y que estos familiares eran en su mayoría mujeres, no solamente en el marco de las operaciones que llevaron a la ejecución extrajudicial, sino también cuando estas mujeres buscaban el acceso a la justicia para saber qué era lo que había sucedido con sus familiares, también eran sometidas a una nueva línea de persecución en su contra en
donde allí sí la mayoría de las víctimas eran mujeres. Entonces, no estoy diciendo que vaya a ser idéntico en la investigación de CPI, pero lo cierto es que la Corte también tiene la obligación, y así lo ha establecido en el Policy Paper sobre género, no solamente de darle también prioridad a los hechos de judicializar los hechos de violencia sexual y de género, de violencia sexual y violencia de género, sino también de aplicar una perspectiva de género en el análisis de los otros delitos que, si bien cierto, no tienen un componente de género en los elementos del crimen, sí se materializan de forma distinta cuando existen estereotipos preexistentes en la sociedad, y eso es un poco de cómo debemos verlo materializado en la investigación. El doctor Fernando Fernández tiene la mano levantada. Adelante. Sí, muy breve. Yo creo que se justifica plenamente la ampliación del mandato de la misión de determinación de los hechos, porque todavía hay temas pendientes. Hay un tema pendiente muy amplio y muy importante, que es ver el vínculo entre la gran corrupción y la violación sistemática de derechos humanos, y particularmente la perpetración de estos crímenes atroces, ¿no? Ese vínculo es muy importante porque tenemos claro, al menos desde el punto de vista teórico y la observación empírica que venimos haciendo, que los hechos tienen un modus operandi, que hay autores que evidentemente están comprometidos, bien porque dan las órdenes o porque no dan las órdenes de no hacer, y toleran, son aquiescentes frente a los hechos criminales. Y por otro lado tenemos claro los patrones, la sistematicidad y la generalidad, pero no tenemos todavía claro el móvil. Entonces yo creo que es muy importante profundizar en el tema del móvil. Es decir, el móvil de lucro en este asunto es sumamente importante para mantener el poder y para conseguir nuevos negocios ilícitos. Yo creo que es bien importante poner el foco en ese asunto, al menos desde el ángulo del monitor de derechos humanos estamos trabajando intensamente en esto, y creo que es sumamente importante ver ese vínculo y crear la noción del móvil frente a estos crímenes tan terribles, ¿no? Y el otro tema que me parece muy importante, que todavía es débil, en el caso de la misión de determinación de los hechos, y ausente en la investigación de la CPI, es el tema de los indígenas. Porque así tan importante como el tema de niños, niñas, mujeres y el tema de género, es fundamental el asunto de los indígenas. No solamente por su vulnerabilidad, en el caso de Venezuela es algo dramático frente a la población inmensa que hay en países como Perú, como México, como otros países donde hay Chile mismo, donde hay una masa y un activismo muy fuerte, muy intenso. En Venezuela, la población indígena es sumamente precaria en número, y además vive en unos ambientes totalmente desolados, ausentes, aislados, ¿no? Entonces, hasta ahora, la discusión sobre la criminalidad atroz en Venezuela siempre ha sido como una discusión urbana, lo que ocurre en Caracas, lo que ocurre en Valencia, lo que ocurre en Barquisimeto, pero el tema de los indígenas yo creo que es muy importante resaltarlo, y en el monitor de derechos humanos vamos a hacer un trabajo intenso, y por eso creo que la misión de determinación de los hechos debe prorrogar su mandato y atender este tipo de asuntos. Muchas gracias y perdonen la digresión. Muchísimas gracias. Bueno, sí, indudablemente el tema de las comunidades indígenas es algo que pues ha conmocionado además al país en estos últimos meses. Seguidamente tenemos una última pregunta para la abogada Sara Fernández, que nos dice lo siguiente: los informes de la misión han sido de gran ayuda, fuente para la investigación de la Corte Penal Internacional. Ahora, el mandato de la misión, su marco temporal, se suscita también en hechos ocurridos en el 2014, mientras que la Corte Penal Internacional investiga hechos ocurridos en el 2017. ¿Sería posible que la Corte Penal Internacional amplíe su marco temporal? Sí, bueno, realmente, y aquí voy a conectarlo con algo que había dicho, que habían mencionado los otros panelistas con respecto a la información que se ha obtenido por parte de la Fiscalía. Lo cierto es que sí, es cierto que el examen preliminar se encontraba con hechos desde el 2017, aunque la remisión de los estados había sido por hechos desde el 2014.
pero no sabemos hasta el día de hoy cuáles son los parámetros de apertura de la investigación y por lo tanto no podemos decir con 100% de seguridad de que ahorita los hechos sigan circunscribiéndose al 2017. Es decir, por supuesto hay la posibilidad de que la Fiscalía investigue los hechos desde el 2014 y hasta el día de hoy no sabemos si lo está investigando o no, porque no hemos tenido la información de en qué parámetros abrió la investigación. Por eso es que varias organizaciones hemos pedido a la Fiscalía mayor transparencia con respecto al manejo de la información de la investigación para poder saber no solamente el parámetro temporal, también los crímenes que se están investigando. Hasta el día de hoy no sabemos si el crimen de lesa humanidad de asesinato está siendo parte o no de la investigación y eso nos dificulta el momento de asesorar a víctimas y también de enviar información, porque estamos básicamente asesorando un poco a ciegas con respecto a si de esos casos cabrían o no en la investigación. Pero en todo caso, lo apropiado creemos es que se investiguen los hechos desde el 2014, porque además eso va a permitir entender también los que llamamos elementos contextuales, es decir, la política de persecución, el ataque contra la población civil se entiende mucho mejor si se analizan los hechos a partir del 2014. Y al momento de hoy, si bien es cierto que pueden incluirse sin problema en la investigación, si la Fiscalía tiene suficiente investigación para eso, no sabemos si está o no dentro del parámetro de la investigación, pero creemos que es lo correcto que sí se investiguen desde el 2014. Muchas gracias. La especialista Michelle tiene la mano levantada. Muchas gracias. Solo quiero agregar bueno, Sara abordó justamente, creo que estamos en sintonía frente a esos pedidos de extender el mandato hasta el 2014, que como bien dijo Sara, cuando los estados remitieron la situación en Venezuela lo hicieron con ese parámetro temporal. Una cosa que a mí me llamó la atención en los documentos que remitió el Estado venezolano para efectos de la inhibición de la Fiscalía es que el marco temporal en esos documentos puesto no por la Fiscalía de la CPI, sino el Estado de Venezuela es 2014. Y eso como que pareciera dar luces de que, y creo que hemos tenido algunas otras señales de la posibilidad de efectivamente retrotraerse al 2014, pero esa última información para mí fue clave, ¿no? Que dentro de los descargos que hace el Estado venezolano para efectos de sus acciones a la luz del artículo 18, el marco temporal en el que se rige, y específicamente lo señala dentro de la información remitida a la Fiscalía, es retrotraerse al 2014. Y el mismo argumento lo podemos hacer para efectos de los crímenes, porque también pareciera brindar información en torno a ejecuciones extrajudiciales. Entonces, a mí por lo menos me generó esa pregunta, ¿no? ¿Por qué el propio Estado está utilizando este marco temporal y material cuando no teníamos mucha claridad sobre eso? En todo momento la sociedad civil ha pedido que sea desde el 2014, después las primeras informaciones, los primeros documentos que salían de la Fiscalía apuntaban al 2017, pero luego nos quedaba esa pregunta, ¿no? No pareciera ser, o no pareció ser para nosotros una puerta cerrada el retrotraerlo, y finalmente con esta última información que hemos tenido oportunidad de revisar, y que además es información pública presentada por el Estado bolivariano, por la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, para mí por lo menos se abre ahí una ventana importante de que ese es el parámetro temporal en el que se están rigiendo, ¿no? Yo tengo una pregunta para cualquiera de las cuatro que la quieran responder. Hace poco la Asamblea Nacional de Maduro eligió un Tribunal Supremo de Justicia. Un Tribunal Supremo de Justicia incluso que tiene dos militares. Dos militares, uno que viene de ser presidente de la Corte Marcial y el segundo que viene de ser fiscal general de la Corte Marcial. Y que presuntamente estos personajes han estado en todos los juicios que se le han abierto a los militares que se encuentran en prisión, y algunos que se encuentran desaparecidos, y otros que fueron ejecutados a través de torturas. Esa designación
viene siendo como un mensaje hacia la Corte Penal Internacional o un mensaje simplemente para ellos mismos protegerse 12 años, que es lo que dice la Constitución, que incluso la han vulnerado porque el 60% de los que están ahí hoy en día están repitiendo en esos cargos? Yo puedo responder brevemente, Humberto. Bueno, a nuestro entender, o como nosotros lo hemos visto, es que esto es una muestra de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo cambios que sean realmente estructurales para asegurar la independencia judicial, y que los cambios que se habían hecho anteriormente eran siempre cambios menores que igual le permitían al Estado mantener el control sobre los puntos centrales del Poder Judicial y poder seguir manteniendo el control sobre todos los procesos que se hacen. Entonces, para nosotros es un punto más que muestra, miren, el Estado puede simular cooperación en la medida en que no tenga que renunciar realmente al control fuerte que tiene sobre los demás poderes en el territorio venezolano, pero lo cierto es que llega un momento en el cual la cooperación significa ceder ese control, realmente abrir la oportunidad para democratizar, y en ese momento ya no hay cooperación. Nosotros, por supuesto, creemos que la existencia de la misión, la existencia de la investigación de la Corte debe llevar a esos cambios estructurales, pero creemos que la elección del TCJ precisamente es un mensaje de los límites de esa cooperación que tiene el Estado venezolano. Y yo solamente quería agregar aquí que algo que nosotros hemos dicho es que nosotros vemos con buenos ojos la búsqueda de cooperación por parte del fiscal de la Corte, no solo porque Venezuela como Estado parte del Estatuto tiene ciertos derechos, sino también porque sabemos la importancia que tiene la cooperación para la recaudación de prueba en la investigación. Y Michelle mencionaba al inicio el caso o la situación de Kenia y de cómo en Kenia se habían creado ciertos estándares de lo que se debe entender por juicios o procesos válidos a lo interno, y precisamente en la situación de Kenia vimos las consecuencias de que cuando la Corte determinó eso y determinó no, Kenia realmente no quiere cooperar, vamos a continuar con la investigación, Kenia se cerró totalmente y finalmente ninguno de los casos de Kenia prosperó en ese momento, tuvieron que ser retirados por la Fiscalía o fueron declarados como cerrados por la Sala. Entonces, nosotros sí creemos que es importante buscar la cooperación de las autoridades, pero tenemos el pensamiento de que llega un límite en el cual las autoridades dicen no, ya hasta aquí no puedo cooperar porque esto ya significa perder el control sobre el Poder Judicial, y creemos que la elección del TCJ es un ejemplo de eso. Estamos presentando fallas con el internet. Se nos entrecortó en este momento la comunicación. Bueno, creo que María Ángel tiene muchos problemas con internet, pero las preguntas han estado por lo menos muy bien respondidas. Las exposiciones han sido excelentes, donde los expositores no solamente han dado sus puntos de vista, sino también han hecho observaciones, incluso sugerencias muy importantes para lo que tiene que ver a lo que pudiera pasar, a lo que se debe hacer e incluso a lo que por lo menos se pudiera estar enfrentando en hechos que por lo menos se pudieran producir. Por lo tanto, simplemente lo que resta es decir... Humberto, Katia tiene la mano levantada y hay una persona que también tiene la mano levantada. Ah, bueno, Katia, adelante. Disculpa. No, no te preocupes, solamente quería responder brevemente o reaccionar brevemente a tu inquietud, a tu pregunta, ¿no? Y decirte que, bueno, de nuestra experiencia, o sea, los gobiernos corruptos, los gobiernos violadores de derechos humanos, necesitan garantizarse impunidad, o sea, eso es como el elemento fundamental para poder seguir trabajando. Y la mejor manera de controlarse o controlar controlar impunidad o tener impunidad es controlando el sistema de justicia. Y el mecanismo más conocido de controlar el sistema de justicia es controlando los procesos de selección de las altas autoridades judiciales. O sea, controlando las altas esferas judiciales, controlas toda la institución. Así que aquí la verdad no hay nada nuevo, sino es simplemente más de lo mismo, ¿no? Lo que ocurre en diferentes países de la región, que es controlar las cúpulas de los poderes judiciales
para garantizarse impunidad. No hay ninguna duda de eso. Muchas gracias, Katia. Creo que, Humberto, bueno, quería hacer una última precisión porque me generó tu pregunta, y que es una pregunta o es una reflexión que hemos hecho en muchas investigaciones, ¿no? Y a veces nos olvidamos que la Corte Penal Internacional no es un tribunal de derechos humanos, ¿no? La Corte Penal Internacional no está llamada a hacer un análisis o una evaluación del estado en general del Poder Judicial. Y por eso es tan importante que los mecanismos se hablen entre ellos, ¿no? Que la Oficina de la Alta Comisionada, que la Misión de Determinación de los Hechos, que la CPI, y que los otros órganos internacionales que hacen ese análisis puedan tener una sintonía o por lo menos un nivel de interacción. Ahora, el estado del sistema judicial, por supuesto que va a ser relevante para la CPI, pero va a ser relevante para sus casos en concreto, ¿no? Entonces, a la luz y al momento de operativizar el principio de complementariedad, evidentemente la Corte Penal Internacional va a querer saber cuál es el estado de ese Poder Judicial y cuál es el estado para efectos de poder confiar o no en que se va a llevar una investigación genuina e independiente. Por lo tanto, a lo que apunto es que de repente el análisis que va a hacer la CPI no va a ser minuciosamente sobre tal o cual composición del Tribunal Supremo de Justicia para efectos del análisis de todo el sistema judicial, pero sí para efectos de su propio mandato, ¿no? Y para efectos de poder evaluar si se está midiendo, se está enfrentando frente a un poder judicial genuino e independiente, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que no sea un mecanismo de derechos humanos o un tribunal de derechos humanos no impide que no haya una consecuencia, sobre todo en esa interacción que por lo menos esperamos haya quizá indirectamente entre estos distintos mecanismos internacionales, ¿no? muchas gracias, Michelle, excelente. Y Katia, también en su exposición, Sara, Fernando, muy altamente agradecido. Yo simplemente para dejar que Carolina despida, les puedo decir que ha sido un día excelente porque tuvimos en la sala 7 representaciones diplomáticas, algunas mencionadas por ustedes de lo importante que es para que por lo menos tengan que ver con la extensión del mandato de la FACT Mission y también sobre el tema de la oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas. Además de eso, muchos colegios de abogados, la Federación de Colegios de Abogados, los coordinadores de 14 estados del OEP y organizaciones de derechos humanos en Venezuela muy respetadas. Así que a todos, en verdad, simplemente lo que le puedo dar es las gracias y altamente agradecido y también a los medios de comunicación que han cubierto este evento. Muchas gracias, Michelle, muchas gracias, Katia, muchas gracias, Sara, muchas gracias, Fernando. Adelante, Carolina. No, yo no puedo despedir sin que Fernando hable. Un comentario final de 1 minuto. Mira, el hecho de que en Venezuela se esté investigando los autores inmediatos, directos, no es malo. Es muy bueno porque implica, en primer lugar, que se reconoce que sí hay hechos criminales gravísimos y, en segundo lugar, es un acortamiento en el tiempo muy significativo. A Alemania le llevó 20 años enjuiciar autores directos después de los juicios de Nuremberg y 75 años enjuiciar a los cómplices, secretarias, el tesorero de Auschwitz, etcétera, etcétera. Entonces, que se estén investigando ya a los autores inmediatos es un paso importantísimo y una contribución para ir hacia arriba a la cadena de mando. Eso era todo. Gracias, Carolina. Gracias, Fernando. Bueno, nos hemos extendido un poquito más allá. Creo que es un tema que nos ocupa, que nos mantiene muy a la expectativa. También, primero, un honor que tener este panel en este foro organizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones. Muchas nos estamos conociendo hoy, pero yo las sigo a todas. Gracias al público, a las representaciones diplomáticas, a víctimas que están
de participantes el día de hoy. Espero que hayamos podido haber aclarado muchas dudas. Sabemos que siguen más y creo que debemos seguir abriendo estos espacios porque debemos seguir educando en esta materia. Estamos nuevos. Creo que, como bien lo dijo Michelle y como lo dijo Sara, el pase a investigación a todos nos tomó de sorpresa, no lo esperábamos tan pronto y bueno, nos está obligando a prepararnos, a estudiar, a saber lo que estamos hablando, empezando por nosotros como defensores de derechos humanos y dar respuesta a las víctimas porque muchas víctimas creen que sus casos van para la corte y lamentablemente no todos son así. Y hay cosas que hay que aclarar y hablar con la verdad y hablar la realidad. Gracias a todos, gracias a los participantes. Bueno, y esperamos que esto se repita. Un abrazo y de parte del observatorio el agradecimiento total.